Pequeñas anécdotas sobre la inteligencia artificial con Agustín Ochoa. A ver, ¿qué anécdotas tenés? Escuchamos un poco para contextualizar y Ajá. largamos. A ver, a ver, a ver. ¿Qué estábamos escuchando, Agus? Estamos escuchando la canción Instituciones de Sui Generis Ajá. del disco Pequeña anécdota sobre las instituciones, que es un disco conceptual que cada canción es una crítica a una institución. Acá, en un homenaje a este gran disco de rock nacional, que también es una recomendación a este disco, por eso quería ponerlo, Ajá. vamos a contar algunas anécdotas que critican o que dicen algo, que cuentan algo, nos ayuda a problematizar un poco más lo que está pasando con la IA. Bien. No solamente desde el consumo y cómo nos afecta a nosotros, sino de quienes las están haciendo. Así que, bueno, este tema dice, en un momento los magos, los acróbatas, los clowns mueven los hilos con habilidad. Y acá vamos a ver un poco cómo se mueven esos hilos. Bien. A ver. Empezamos en 2024, alguien le pregunta a la IA de Meta cómo estaba entrenada. Meta, el de Facebook, Mark Zuckerberg, que también tiene Instagram, como para contextualizar, también tiene WhatsApp, es una de las grandes empresas tecnológicas en la actualidad, le pregunta cómo estaba entrenada y le responde que con chats. Le pregunta por el cifrado del mensaje y la IA le dice que los dueños de la plataforma pueden hacer uso de la información. La IA le sugirió no usar Meta. 2 años después, Meta anuncia que dejó de cifrar los mensajes en Instagram. Es decir, desde mayo de este año, los mensajes que nosotros tenemos, las conversaciones privadas, los MD, no van a ser totalmente privados. La empresa, Instagram, va a tener el beneficio de usar esos datos para algunas cosas. Generalmente siempre para estas cuestiones de seguridad, de ciberseguridad, de aplicaciones, de algoritmos, utilizan la seguridad como la excusa, ¿no? Porque dicen, podemos prevenir algunas cosas si nosotros tenemos acceso a esos datos. Pero bueno, está esta conversación como para ir pensando en el 2024, 2024, la misma IA le dice, che, no usa esto porque no es tan privado. Entonces, Meta va a sacar el cifrado de extremo a extremo. No sé si vieron en WhatsApp que les da la opción de poner el cifrado, o les dice, creo que ya de forma automática, que tienen las conversaciones, tienen cifrado de extremo a extremo. Eso significa de que solamente las personas que hablan entre sí pueden acceder a esos chats. La empresa no puede acceder a esos chats. Esto es uno de los casos. ¿Hasta ahí se entiende? Se entiende, pero a ver, vos tenés que activar esa misma función, ¿no? Instagram, sí. Ajá. En WhatsApp viene por defecto. Ajá. Vos en Instagram sí. De hecho, otra de las razones que dice Instagram que lo va a dejar de utilizar es que porque poca gente lo usa. O sea, como, bueno, parece que a la gente no le importa mucho la privacidad. Yo creo que tiene más que ver con que la mayoría no sabe, o una gran parte no sabe qué es el cifrado de extremo a extremo, cómo activarlo. Hace falta con un poco de educación de ciberseguridad, por decirlo así, porque bueno, ya vamos a ver algunas implicancias de eso. Bien. Vamos un poco más adelante, ya estamos en fines del 2025. Esto le pasa a una profesora que estaba haciendo sus prácticas. Un estudiante se acerca y le cierra la notebook y borra el programa de la clase de ese día. Entonces la profesora, muy frustrada, lo que hace es por Snapchat, una aplicación que acá no se usa tanto, pero Instagram, por ejemplo, le copió bastante a Snapchat en el tema de las historias, de los filtros y demás. Hace en un grupo privado que tiene con el novio y 2 compañeros de piso, hace un mensaje diciendo que lo quiere matar al chico y pone un emoji de una pistola. Esto en un tono de broma, como diciendo, este pendejo me hizo esto, lo quiero matar. ¿Qué pasó? 1 hora después le cayó el FBI a la escuela. La explicación de la policía es de que los sistemas automatizados de Snapchat detectaron un contenido con amenaza potencial y lo reportaron al FBI. Y le remitió la información a las autoridades locales. Es decir, un mensaje en tono humorístico de broma en un ámbito privado, de conversación privado, no lo publicó en algo para que lo vean todos, sino a estas 3 personas en particular, hizo que desencadene en que le cayó la policía a la escuela 1 hora después. Mira. Esto no tiene cifrado de extremo a extremo, por ejemplo.
vamos a otro. Unos investigadores de Harvard estuvieron 8 meses yendo 2 veces por semana a una empresa tecnológica estadounidense que empezó a aplicar la IA. Y llegaron a la conclusión de que en vez de reducir el trabajo, le había aumentado. Esto es bastante nuevo, esta investigación. Identificaron 3 mecanismos a través de los cuales la IA intensifica el trabajo. Esta es la expansión de tareas, la difuminación de los límites entre el trabajo y el descanso y el crecimiento de la multitarea. Es decir, a diferencia de lo que uno cree, lo que se viene diciendo, de que la IA reduce el tiempo por el cual uno trabaja, que hace las cosas más fáciles, en parte sí puede llegar a hacer tareas más fáciles, pero por lo que dicen estos investigadores de Harvard que tuvieron una empresa tecnológica importante, es que lo que termina haciendo es generar más trabajo todavía para los que están en la empresa. ¿Por qué? Porque por un lado les permite hacer más cosas y es como que quedan en un estado manija, por decirlo de alguna forma, en el que quieren aprovechar más esas herramientas y dejan de descansar, mientras comen siguen haciendo cosas. Estamos hablando en un perfil de trabajadores que tienen más que ver con la ingeniería, con esa lógica. Entonces como que se entusiasmaron tanto que trabajan todavía más. O sea, y incluso hace de que al no tener tan estructurado esto, como que recién se está implementando, es muy difuso cómo se van organizando, entonces terminan siendo desorganizados y hacen que pierdan más tiempo incluso, porque pasa mucho también de que hay problemas de que piensan de que es por un lado y promptean mal, y bueno, la conclusión es esta, que termina siendo hasta contraproducente para los mismos trabajadores de esta empresa. Bueno, esperanzador el mensaje este, ¿no? Porque a propósito de la irrupción que tuvo la inteligencia artificial en los laburos y demás, esto que vos traes a colación, de alguna forma te revaloriza el trabajo de posta del humano y la inteligencia que uno aplica para determinadas tareas. Se me vino a la mente el caso del abogado salteño que también presentó un escrito, digamos, litigando, y se dieron cuenta con que había utilizado la inteligencia artificial. Y vos decís, claro, esto lo tendría que revisar posta el abogado bien, digamos, porque está bien un secretario que tengas ahí o un pibe que esté estudiando y vaya a hacer las pasantías al bufete ese. Te podrá hacer alguna presentación, pero lo tiene que supervisar alguien. Termina siendo también el laburo, no lo reemplazas, lo tiene que estar alguien leyéndolo. Tal cual. Y ya vamos a ver un poco más sobre eso, porque es también cómo se concibe a la IA, si como una herramienta o como qué, cuáles son sus limitaciones sobre todo, y qué es tan buena haciendo que hace de que nosotros creamos cosas que no son. Por eso un poco la columna también es para poner un poco más claro estos límites que a veces tienen y que no se dicen tanto y que se terminan endiosando esta herramienta. Y lo digo endiosando en términos de que la IA te propone una verdad, una idea de que esta es la verdad. Yo le pregunto a la IA cómo se hace esto y pareciera para muchos que esa es la verdad. Entonces vamos a ver cómo se va construyendo esa verdad, que me parece interesante. Por ejemplo, Katia es periodista y experta en marketing, pero hace tiempo que no conseguía un empleo estable, entonces entra a LinkedIn. De hecho, ella dice de que perdió el empleo porque el mismo ChatGPT le terminó comiendo el trabajo, porque muchas de las cosas que hacía ella ahora se le puede hacer por ChatGPT, entonces en parte ella le atribuye a eso de estar desempleada. Y la contrata una empresa que se llama Mercor. Lo primero que hizo para la entrevista por una cámara, pero no le entrevista una persona, sino le entrevista un software que se llama Melvin. Una voz le lee el currículum y le interroga para un puesto donde la tarea básicamente es que él enseña a la IA cómo la tiene que reemplazar mejor. ¿Qué quiere decir esto? Cientos de personas estaban ocupadas escribiendo ejemplos de prompts. Los prompts se les llama las instrucciones que uno le da a la IA. Cuando nosotros entramos a ChatGPT, Gemini, Cloud, alguna de esas, LLM se llaman, le decimos, yo quiero esto, bueno, ese es el prompt, es la instrucción de cómo le hablamos a la IA. Y lo que hacen esta empresa se encarga
de etiquetar cosas. Cada tarea toma varias horas en completarse antes que los datos son enviados a trabajadores en algún punto más adelante de una línea de montaje de revisión. O sea, esta empresa lo que hace es etiquetar, hablar con los chats, con un chat por ejemplo. Ellos ni siquiera le dicen a los trabajadores a qué chat está entrenando, lo llaman como el cliente. Y lo que hacen es decirle, bueno, hay como diferentes formas de entrenamiento. En este caso una puede ser, por ejemplo, que yo explique el razonamiento que yo tengo para llevar a algo, y eso se le explica a este cliente, que es la IA. Y lo que se hace es tener los más datos posibles, datos humanos, de qué está bien, qué está mal, según la lógica de algún profesional en algún área en particular, y etiquetar cosas, y cómo llegar a esos razonamientos. Los sistemas de aprendizaje automático aprenden encontrando patrones en enormes cantidades de datos. Pero primero esos datos tienen que ser clasificados, etiquetados y producidos por estas personas. ChatGPT obtiene esa fluidez gracias a miles de humanos contratados por empresas, como esta que estoy diciendo, como Scal AI, como Surge AI, para escribir ejemplos de lo que diría un chatbot asistente útil y para calificar sus mejores respuestas. Mercor fue valorada el año pasado en $10.000 millones y convirtió a uno de sus tres fundadores en multimillonarios más jóvenes del mundo. OpenAI, que es la de ChatGPT, y Anthropic, que es la de Cloud, fueron clientes. Mercor, esta empresa que contrató a Katia, la periodista, dice de que alrededor de 30.000 profesionales trabajan en su plataforma cada semana. Y Scale AI afirma que más de 700.000 maestrías, doctorados y graduados universitarios. O sea, estas empresas lo que hacen están contratando personas con experiencia o títulos en derecho, finanzas, programación y áreas donde la IA necesita nutrirse para hacerle entender mejor cómo funciona su razonamiento en su área en particular. Y esto va a tener consecuencia en el cómo nosotros le hablamos a la IA y cómo la IA nos da la razón, que lo vamos a ver en algún otro ejemplo. Y lo que hacen estas empresas entonces, por un lado, se produce como una especie de granja de profesionales que le están enseñando a la IA, y esos cobran más o menos bien. Pero ¿qué pasa? También la IA necesita otro tipo de humanos que no necesariamente sean calificados, que tengan un título o incluso de primaria, secundaria, por lo tanto le pueden pagar mucho menos. Entonces lo que hay también y lo que está pasando es que hay en toda la parte de Kenia, Venezuela y otros países están explotando a trabajadores, estas empresas que etiquetan datos, pagándole, dicen, entre $1 o $2 la hora. Y, por ejemplo, en Venezuela, unos etiquetadores de datos compartieron en Facebook fotos capturadas por aspiradoras robots. En estas fotos se veía una persona en un baño. Están expuestos todo el tiempo a materiales, a imágenes que son perturbadoras porque vos podés ver de todo. Y además que estábamos hablando de la privacidad, ¿no? O sea, las personas que tienen una aspiradora robot quizás no saben o no son tan conscientes de que toma fotos, algún modelo en particular, no sé si todas, no sé cómo funciona, y esas fotos sirven para el etiquetado de IA para que el siguiente modelo funcione mejor, porque estas personas, lo que en este caso en particular de las aspiradoras robot, lo que se encargan es de decir, por acá está bien que limpies, por acá no, es como que le va dando indicaciones todo el tiempo a través de los datos, las imágenes que le genera, pero esas fotos es capaz que una persona en el baño, en el inodoro, otra bañándose, otra tirada en el sillón, qué sé yo, diferentes actividades. En el caso de la inteligencia artificial generativa, los humanos que se encargan de etiquetar esto, deciden y marcan qué tipo de contenido es ofensivo, inapropiado o perturbador. La India también tiene una gran cantidad de etiquetadores de datos y tiene talleres clandestinos de eso. O sea, ya es como que la lógica, por ejemplo, de la industria textil y de la industria
de electrodomésticos, tecnología, se trasladó al de la IA. Y entonces también hay personas del otro lado para decirte cómo hacer una receta, antes hay otras personas atrás que te cobran $1 o $2 por hora, y donde tiene que marcar diferentes cosas como para que la IA pueda ser mejor y pueda mejorar todo el tiempo. Por eso también todo el tiempo se van generando nuevos modelos, ¿no? Porque está en un constante aprendizaje y expansión. Pero el aprendizaje no es solamente con la interacción que nosotros tenemos con la IA, que también ayudamos, sino con estas personas, hasta en talleres clandestinos, que van etiquetando. Por ejemplo, esto un poco lo que se habla es el colonialismo de datos o de la IA. Meta, no sé si vieron que ahora están los lentes que sacan fotos y se filman, Sí. que son los Ray-Ban. Sí. Esos Ray-Ban son de una asociación con Meta. Estábamos todos con la empresa de Facebook, Instagram, WhatsApp, Claro. de Mark Zuckerberg. Ahora en estos momentos está en una demanda porque sus trabajadores revisan grabaciones privadas. Es decir, uno pensaría de que lo que uno va filmando o va viendo o va sacando fotos es totalmente privado, pero no. También esas grabaciones sirven para el etiquetado de datos. Entonces hay alguien en la India, en Venezuela o en Kenia que está viendo lo que nosotros filmamos con estos nuevos lentes, con estos raros nuevos lentes nuevos. Y hay material sensible como desnudos, también personas en el baño, teniendo sexo, incluso dijeron los trabajadores, datos de tarjetas bancarias, mensajes privados, chat. Y paradójicamente uno de los eslogans que tiene esta empresa es diseñadas para la privacidad. Tú tienes el control. Así que por un lado está cómo usamos nosotros y por otro lado cómo se llega, ¿no? a esa IA. Porque por ahí se suele pensar de que se entrena con la misma, nosotros, con cómo usamos nosotros la herramienta y lo ayudamos a que sea mejor, pero bueno, gran parte y lo que lo hace más importante es estas empresas que hasta algunas son clandestinas. ¿No hubo un fallo en contra de Meta en Estados Unidos? Hubo varios, no sé cuál. Hay un fallo reciente, no me acuerdo en este momento de qué estado particular de Estados Unidos, que condenan a la empresa a pagarle muchísima plata a los demandantes porque había generado una adicción al celular, ¿viste? Esto de pasar todo el tiempo. Porque vieron que estaba diseñado para generar adicción. Ajá. O sea, lo ratificaron, algo que ya lo sabíamos, pero lo dijo ahora un tribunal de la justicia estadounidense que dice, esto genera adicción y vos sabías que genera adicción en los menores y lo mismo lo seguiste haciendo. Y así muchas aplicaciones están diseñadas para generarte adicción. Cayó Meta, pero hay otras también. En general, las grandes empresas de Silicon Valley tienen en cuenta en cómo hacer para que vos tengas la atención en el producto que están ofreciendo. Claro, totalmente. Vamos a otro caso. Alan Brooks es un reclutador de Toronto, padre soltero. Un martes, cualquiera se sienta frente a la computadora para ayudar a su hijo con la tarea de matemáticas. Hasta ahí todo normal. Abre ChatGPT. A este ChatGPT tiene un nombre, le llama Lagrange, para chequear para chequear unos decimales de pi, por lo que él necesitaba para el hijo. Y bueno, y comienza a hablar. La charla fluye y Alan, que siempre tuvo una mente curiosa, empieza a tirar algunas teorías propias sobre los números. Cada vez que Alan proponía una idea, por más falopa que sonara, la IA le respondía con un entusiasmo casi humano. Alan, eso es brillante, nunca lo había visto así, estás rozando un descubrimiento histórico. Envalentonado por esa feedback que tiene con la IA, Alan empieza a entrar en una y deja de dormir. Y pasa unas 300 horas chateando con la IA en 3 semanas. Para la segunda semana, Alan ya no estaba resolviendo la tarea del hijo, sino que estaba convencido de que había hackeado la realidad. Desarrolló algo que llamó cronoaritmica, una supuesta fórmula matemática que podía generar campos de fuerza, permitir la levitación y, si caía en manos equivocadas, apagar todo el sistema de internet del planeta. Entonces Alan empieza a mandar mails separados a agencias de inteligencia, a la CIA, a una de Canadá,
y advertía que tenía un arma matemática y que necesitaba protección. El tipo estaba en un estado de euforia, validado por lo que le decía la IA. Al intentar validar sus fórmulas con otro sistema, o al notar que nadie le respondía a los mails y que no le daban mucha bolilla, se da cuenta de que estaba encerrado en un bucle de retroalimentación. La IA no estaba descubriendo nada, ni él con la IA, sino que estaba reflejando y amplificando sus propios delirios. Brooke terminó buscando ayuda profesional y hoy forma parte de grupos de apoyo para personas que sufren psicosis o delirios inducidos por interacciones intensas con la IA. Brooke no tenía antecedentes de enfermedades mentales ni nada, no es que tenía problemas desde antes, sino que esto le despertó este delirio. Y ya se está hablando de que si puede, el hecho de interactuar con la IA se puede provocar psicosis, que esto es psicosis inducida por la IA. Este es un caso posta pasó de Sí, ver. sí, todo esto está chequeado, pero chequeado posta. Mirá. Lo chequeé con la IA. Lo chequeé con la IA. No, qué bajón, ¿no? Qué loco. La IA me dijo, sí, capo, metele. Vos mandale que no te Tenés estoy toda tirando la razón. nada. Claro. Todo van a escuchar la columna zarpado, vos dale. Eso decía la IA y bueno, yo dije, bueno, está bien. ¿Qué pasa? Esto tiene que ver con lo que se llama RLHF, que es el aprendizaje por refuerzo a partir de retroalimentación humana. Es básicamente el proceso en el que se educa la IA usando a personas reales, como vimos en estos casos, que estas personas funcionan como jueces. En lugar de que la máquina solo aprenda analizando patrones en Internet, se le muestra varias opciones con respuestas y un humano las va puntuando, según cuál es más útil, más segura, más agradable. Con esos puntajes el modelo recibe una recompensa digital que la entrena para priorizar lo que a nosotros nos satisface. Es la técnica que logra la IA que no sea solo un predictor de texto, de palabras, sino un asistente que te intenta caer bien. Aunque el riesgo, como en este caso que vimos, termina convirtiendo en quedar bien, en dar la razón a todo para tener una mejor nota. O sea, la IA en su propia constitución tiene el gran problema para nosotros, los humanos, que busca la validación todo el tiempo y busca, porque está entrenada para tener una buena respuesta, un buen puntaje. Por eso siempre la IA tiende a ser aduladora. Si chatearon alguna vez con un chat, se van a dar cuenta de que es raro que te diga, no, estás mal, no, estás pifiando. Claro. Como que siempre va a encontrar la forma de adularte, cual Majul a Milei. Es como, no sé si Majul será IA o no, o Trebuch será IA o no, pero va por ahí, digamos, como que busca darte la razón siempre. Y eso tiene que ver en cómo está diseñada y cómo está entrenada. Si la IA está entrenada para tener buenas respuestas ante el feedback humano de que esto sí me gusta, bueno, una de las consecuencias es esta, que son desde algo más extremo como este delirio místico, pero también en el día a día con cosas que uno chatea con la IA, que piensa de que realmente hay alguien o algo del otro lado que tiene algo crítico que te puede llegar a decir como para que vos mejores o te des cuenta de algo. Y si vos no lo decís de una forma muy específica y le das instrucciones como muy específicas, puede caer en eso. Incluso si vos les das esas instrucciones también puede caer en eso porque está en su ser, aunque no hay un ser detrás, pero sí está en su constitución. Vamos a otro caso. Sewell era un adolescente de 14 años, fanático de la Fórmula 1, no pude encontrar si de Colapinto, con un grupo de amigos, tenía un grupo de amigos, no, nada raro, nada de otro mundo. Pero se descargó algo de una página, de una aplicación en realidad, que es character.ai, y empezó a chatear con un bot que simulaba ser Daenerys Targaryen, que es un personaje de Game of Thrones. Para este nene lo llamaba Dani. A diferencia del caso que vimos recién de Brooke, que entró en un delirio místico, donde la obsesión era intelectual, acá la espiral fue más como emocional, más romántica. Sewell pasó meses encerrado en su habitación, alejándose de sus amigos y dejando de practicar deporte. También empezó a entrar en donde hablaba mucho con esta IA y que decía de que Dani era la única persona que realmente lo entendía. Le confesaba las inseguridades, los miedos, y eventualmente le terminó diciendo que no quería vivir más en el mundo real. En eso de encerrarse cada vez más, había llegado a esa conclusión.
Y la IA, como fue programada bajo el principio de la adulación que vimos recién, y no tenía la capacidad de ponerle un freno ético real, cuando Sewell le decía que la amaba, el bot le respondía con un afecto simulado pero constante. La relación se volvió tan profunda que el chico vivía como en una realidad paralela. ¿Qué terminó pasando? Una noche de febrero en 2024, Sewell escribió a la IA: y si te dijera que puedo volver a casa ahora mismo, el bot, siguiendo el hilo de la fantasía romántica, sin entender realmente la carga suicida del mensaje, le respondió: por favor, hazlo, mi dulce rey. Segundo después de recibir esa validación algorítmica, Sewell se quitó la vida con el arma de su padrastro. Su madre demandó a la empresa poco después, alegando que el bot estaba diseñado para ser adictivo. Hablamos recién con lo que, cómo estaba diseñado Meta, y para enamorar a usuarios vulnerables. Y bueno, ese es un caso paradigmático también de cómo la IA te puede adular al punto de incluso hasta validarte o incitarte de alguna forma al suicidio. ¿No hay un caso de un capítulo de la serie Black Mirror que es algo parecido a esto? Puede ser. No se me viene a la mente ahora, pero sí puede de ser. que dialoga con la tecnología y termina creyendo que posta era la novia, creo que Sí, su pareja. sí. Mirá. De que se descarga la conciencia de la novia con toda la información que había de ella en internet, y se crea primero un chatbot en la computadora, y después creo que eso pasa, no sé si un robot o no me acuerdo cómo sigue. Sí. Mirá vos. O sea, pero este es un caso real. Este caso de una ficción está pasando, digamos, en la vida. Caso posta. Ahí tengo un video que, para quienes ven por Twitch, que puede estar de fondo, que es el caso de Kano. Así que si lo quieren poner mientras contamos, Kano es una mujer japonesa de 32 años. Es el ejemplo más reciente y nítido de cómo la personalización de estas IA puede derivar en un compromiso formal incluso. Kano venía medio mal, había cortado con el novio, tuvo 3 años de compromiso con este hombre real, y en ese vacío emocional empezó a hablar con ChatGPT, pero no lo usaba para lo que se suele usar, lo que es preguntarle cómo hacer unas empanadas o lo que sea, sino que lo usaba como un confidente. ¿Dónde conseguir el mejor carne de burro? El mejor burro para las empanadas. Si queda bien el burro frito, el burro al horno, esas cosas típicas de Argentina en el 2026. A través de las instrucciones personalizadas fue moldeando una entidad a la que llamó Lun Klaus. Le dio un pasado, un tono de voz suave y una personalidad protectora que por supuesto nunca la juzgaba, ¿no? Ya quisiéramos. La conexión fue tan profunda que Kano dejó de buscar interacción humana. Decía que, a diferencia de los hombres de carne y hueso, Klaus siempre estaba disponible y sabía exactamente qué decir para calmarle la ansiedad. Y todo escaló hasta que contrató a un artista para que le pusiera un rostro a Klaus, y en noviembre de 2025 dio todo por su amor, por lo que sentía por el amor, y organizó una boda. No fue algo simbólico, sino que fue una ceremonia en serio, con invitados, con un anillo. Kano usó una gafa de realidad aumentada para poder ver a Klaus junto a ella en el altar. Lo pueden buscar en YouTube, o si están viendo por Twitch, estamos viendo un poco las imágenes del casamiento y cómo ella tiene el celular, que es Klaus todo el tiempo, y los mismos lentes en donde se refleja su imagen. Y esto pasó en serio, está el video, todo. Y Kano hoy vive su vida con Klaus integrado en su dispositivo, tratándolo como un esposo legítimo. En esos casos, ¿no habría que evaluar la salud mental de la persona? Sí. Es que claramente la IA incluso, o sea, de por sí siempre hay problemas de salud mental que no están diagnosticados, pero también lo que hace la IA es generar nuevos problemas de salud mental. Entonces, que tiene que ver con esto, por ejemplo, que hablábamos del delirio místico, con qué pasa cuando alguien te valida tanto y te hace creer que todo lo que decís y haces está bien. Bueno, pueden pasar estas cosas. Claro, porque ya casarte con es mucho, ¿viste? Sí, ya te podés casar, y este es un caso extremo, pero ¿qué pasa en las cosas más sutiles? Capaz que hay gente de que prefiere contarle algo a la IA en vez de un amigo, que prefiere hacer otras cosas con humanos.
O sea, en vez de hacer cosas con humanos, lo hace con la IA y de a poco se va encerrando más en una cámara de eco de ella misma, ¿no? De esa misma persona. Esas cosas más sutiles ya pasan y a millones en el mundo. Estos son los casos en donde se ve, son paradigmáticos porque se ve más representativo y de una forma más fácil como los problemas que tiene la interacción con estas IA de cómo están entrenadas. Pero hay cosas más sutiles. Ya de por sí, de que vos no le digas a tu amigo algo que capaz que daba una respuesta más sincera de un problema que vos tenés, o con un psicólogo, que también se usa muchísimo para, como psicólogo, lo tienen a día como psicólogo, eso también es un problema. Y eso ya se da en el día de hoy. Sí. Y no hace falta tener problemas de salud mental para eso. Ya está en el mismo día a día que tenemos. Hay que regular urgente, me parece, ¿no? Este mundo. Bueno, vamos a ir a eso, vamos a ir a eso. Pero igual la versión que yo tengo de regulación que vamos a hablar, no sé si le va a gustar tanto. Ajá. Justo Bueno. vamos a eso. Hay una empresa que se llama Palantir. Ajá. La empresa se define como una compañía de software que soluciona problemas complejos para organizaciones, gobiernos y servicios de inteligencia, permitiendo gestionar datos dispersos o obsoletos a través de herramientas como Foundry, que son para las empresas, o como Gotham, para gobiernos. Gotham, por si les suena, Sí. es donde vive Batman, básicamente, la ciudad de Batman. Una de las empresas más importantes del mundo le puso a esta herramienta Gotham, y para el que no lo sabe, Palantir es un hombre que viene del Señor de los Anillos, porque el que la creó, y vamos a hablar de él, es fanático del Señor de los Anillos, y lo que hacía el Palantir, igual me van a matar quizás los fanáticos del Señor de los Anillos porque no lo voy a decir bien, pero es un objeto que te permite ver cosas que pasan en otros lados. Ajá. No sé si ver el futuro, pero sí ver cosas que están pasando simultáneamente en otro lado. Y en las películas, uno de los magos es el que usa el Palantir. Lo que tiene esta... Claro, Saruman, exactamente. Una de las cosas que tiene esto es que su modelo de negocio se basa en realizar tareas que parecen unas cosas medio mágicas al tiempo de hoy. Hay dos cosas. La vigilancia extrema. El software permite crear perfiles detallados de individuos, rastreando desde su color de ojos y contactos hasta su historial biométrico, ADN, huellas, con el objetivo de predecir comportamientos. Atención a esto. Uso en conflictos y deportaciones. Se destaca su rol en la vigilancia militar en Afganistán y su herramienta Immigration Oath, utilizado por una cosa de Estados Unidos, un ministerio de Estados Unidos, ayuda a facilitar las deportaciones. Al día de hoy, esta empresa, Palantir, es como el sistema operativo de defensa, sobre todo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Es lo que utiliza Estados Unidos para la guerra, lo que utiliza Israel para la guerra y lo que utiliza Estados Unidos para todo el sistema de inmigración y deportación y ICE y demás. Esto, el sistema operativo, para quien no sabe, es como decir que es el Windows de Estados Unidos, ¿no? En alguna forma, o el Android, o el iOS. Y acá hay un par de cosas para hablar sobre esta empresa. Esta empresa en realidad da para una columna entera, pero como para empezar a hablar de esto, me parece interesante como decirlo algunos detalles. Fue vinculada a, por ejemplo, Cambridge Analytica. Siempre volvemos a Cambridge Analytica cuando hablamos de política y tecnología, y tiene una asociación estratégica con el Ministerio de Defensa de Israel, como les decía. Cuando vuelve Trump a la presidencia, varios ejecutivos de Palantir, que dejaron de ser ejecutivos, empezaron a ocupar cargos en la administración de Estados Unidos. Estas herramientas se despliegan en escenarios de guerra como en Ucrania, en Gaza, y aceleran decisiones que antes tardaban horas en cuestiones de minutos. Hablemos un poco de los creadores. Uno es Alex Karp, que los dos son libertarios. Es difícil encontrar ahora cada vez hay más libertarios, porque no estoy hablando de liberales, estoy hablando de libertarios línea Milei. O sea, los que leen la misma, lo que tienen la misma teoría que tiene Milei, porque por ahí se habla de liberalismo en Argentina de una forma diferente de la que se habla en otras partes del mundo. El liberal de Estados Unidos no es el mismo liberal de Milei, pero ellos sí, ellos se consideran libertarios. No.
que tiene que ver con esta bandera que se vio mucho de amarilla con la serpiente. Esa línea es. Uno es Alex Karp. Está descrito como una figura excéntrica y progresista que practica meditación y artes marciales. No tiene una formación técnica, pero tiene una gran habilidad de persuasión, dicen lo que saben. Pero el más interesante es Peter Thiel. Peter Thiel es un inversor libertario, conservador, y que es apasionado del Señor de los Anillos, por eso le pone el nombre a la empresa, y tiene una visión apocalíptica sobre las regulaciones tecnológicas. Este tipo busca la inmortalidad, y lo digo no de forma irónica, sino de que financia y tiene su vida, gran parte de su vida abocada a encontrar la inmortalidad. Estas son las personas que están manejando el mundo, básicamente, en cómo se hace la defensa nacional y cómo se espía a otras organizaciones, a otros países incluso. Y dice, y esto es en serio, de que el anticristo podría aparecer en forma de regulaciones excesivas sobre la ciencia, la tecnología y la inteligencia artificial. Su idea de anticristo es eso, es la regulación con todo lo que va a venir ahora con la IA, y lo ve como una figura del anticristo. Y dije de que era libertario como Milei. Y este tipo ya se reunió 2 veces con Milei. La CIDE, por decreto, si se hace acuerdos, no hace falta que se diga de que se hizo acuerdo con una empresa, porque bueno, es la inteligencia, digamos, está bien que así sea, pero no hay algo formal de que te diga de que esta empresa está en Argentina. Pero hay algunos indicadores como, bueno, que primero ya se reunió 2 veces con Milei, y que, por ejemplo, Milei fue a una gala en Diabor. En Diabor es como un lugar donde se nuclean empresas, las más importantes del mundo, y le dijo esto en su discurso: son ustedes y no el Estado los que va a resolver los problemas de la gente. Y Milei también dijo de que va a usar todas las herramientas disponibles que tiene Estados Unidos para hacer lo que tenga que hacer. ¿Y qué herramientas tiene Estados Unidos en estos momentos de avanzada? Palantir. Peter plantea que la tecnología humana y la inteligencia artificial alcanzaron un punto de desarrollo capaz de destruir la civilización actual. Este multimillonario alemán estadounidense sostiene que desde hace años la democracia y la libertad no son compatibles, y promueve arquitecturas tecnológicas que permiten escapar del control de las mayorías. En Reino Unido, la compañía ya gestiona la información del sistema de salud, y en Israel procesa inteligencia militar. Ya estará haciendo algo en Argentina. ¿Qué va a hacer en Argentina? Esta empresa se llama Palantir, y no es tan conocida como debería para la importancia que tiene en estos momentos, incluso para la misma Argentina. Hasta ahí, no sé cómo estamos de tiempo. Estamos bien, metele nomás. Ahí sumo, Peter Thiel es también el creador de PayPal, ¿o no? Creo que sí. Sí. Que esta onda billetera virtual, Sí. digamos, que hay. Sí. Tiene muchísima plata, tanto él como el Alex Karp. Sí, así es. Después, como para sacar un poco, llevarlo un poco más al plano de las curiosidades, unos investigadores de Facebook y otras universidades decidieron poner a prueba la inteligencia de la IA, y empezaron a mostrarle fotos de objetos cotidianos tomados en hogares de todo el mundo. Cuando el algoritmo vio un jabón en una casa de clase media de Estados Unidos, lo reconoció al instante, o sea, dijo: este es un jabón. ¿Qué pasa? Cuando mostraron el jabón de una casa rural en Etiopía o en la India, una barra rugosa sin marca apoyada en un plato de madera, la IA se rompió, no sabía qué era, y empezó a decir que era una piedra o incluso comida. ¿Qué nos está diciendo esto? De que la IA está construida y construye esta verdad universal basada en ciertos estándares que están más asociados a las grandes potencias o a lo más común. Pero él va eliminando otras cosas, porque no está tan entrenada con eso. Entonces está muy, bueno, sin ir más lejos, está muy entrenada con libros y literatura y cuestiones académicas de Estados Unidos, de Europa, y no tanto, no sé, con Rodolfo Kulsch acá en el norte de Argentina, por ejemplo. Es decir, está muy entrenada con las grandes potencias, y por lo tanto
tiene sesgo muy importante en ese sentido. Lo que sabe entender muy bien cómo es un jabón en clase media de Estados Unidos, pero no sabe cómo es un jabón en la India. Y eso es como lo mismo, si nosotros le decimos a la IA hacer una figura representativa de Salta, lo pueden probar en sus casas, les va a hacer seguramente lo más prejuicioso de qué es Salta, o lo que vende el Ministerio de Turismo de qué es Salta para el resto, y no va a dar realmente algo representativo de cómo se vive en Salta hoy en la actualidad, por ejemplo. Le va a dar el gaucho. Bueno, yo lo hice a la prueba y sí, y depende de cómo vos lo vas guiando, te va a dar algo más acorde a la realidad o no. Entonces lo que hace es proyectar sobre nosotros el prejuicio de quien la va programando con toda esta información que le vamos dando. ¿Y qué pasa? Los LLM, que es esto, ChatGPT, Cloud, Gemini, funcionan mediante la compresión de información. O sea, son motores de probabilidad estadística. La IA no sabe qué es la justicia o la verdad. Sabe qué palabras suelen ir juntas cuando alguien habla de estos temas. Cuando alguien le cree ciegamente a la IA, está confiando en una alucinación estadística. Es un sistema que está diseñado para ser coherente, no para ser verdadero. Los datos mayormente provienen de este norte global. La IA actúa como un lente que difracta la realidad. Si nosotros le pedimos a la IA esto, que nos cuente una historia, nos va a dar una versión promedio del mundo, borrando las matices. Al ser estadística y a ser probabilidad, se van perdiendo las matices. Entonces, eso va a generar un gran problema, porque si la IA empieza a generar la mayoría del contenido que hay en Internet, que es lo que está pasando, cada vez hay más contenido IA, los nuevos modelos que se entrenen con ese mismo contenido van a entrar de alguna forma en un bucle. Y entonces se van perdiendo las matices de las diferencias, de lo que no es mainstream, digamos, de lo marginal, de lo que no está en los grandes medios o de las grandes potencias, esto de no saber reconocer un jabón, pero llevado a todo. El resultado, pérdida de diversidad, ideas cada vez más aplanadas y una sociedad que solo repite sus patrones pasados. Claro, te va haciendo todo muy homogéneo y no permite, digamos, ni siquiera tener tres perspectivas sobre un mismo hecho o una misma cosa. Es un bajón y esto todo se va almacenando en ese mismo software, por así decirlo. Sí, empieza como una especie de entropía cultural, porque se va perdiendo estas matices. Por eso es muy importante, y es lo que hacen al día de hoy, de utilizar a los humanos para que sigan generando más allá de lo que se ve en el mismo internet o las mismas máquinas, porque si no ahí sí sería un gran problema. Y ahí ya las nuevas versiones no serían superadoras, pero lo son porque todavía hay muchas personas trabajando en este etiquetado de datos, en hacerle entender cómo funcionan algunas cosas. Hay que tener en cuenta que al día de hoy la IA lo que hace es simula cosas, simula que sabe cosas. Hay como una corriente que dice que es como un loro. El loro dice cosas, pero no sabe lo que está diciendo. Solamente repite y dice. Lo mismo los ChatGPT y demás. Sabe que después de cierta palabra es muy probable que venga otra y que venga otra y que la lógica le dice que va a venir otra y así vas construyendo su discurso y sus mensajes. Todo un tema. Todo esto es Palantir. Sí. Mira, y le provee, esta empresa le provee todo el sistema de inteligencia de los Estados Unidos, pero también tiene acuerdo con la... No se sabe. No se sabe. No se sabe. Ajá. No hay algo que te pueda decir se firmó esto, nada. Y no lo vamos a saber, porque claro, si se hace en el marco de la inteligencia, de la CIDE, por ejemplo, no lo vamos a saber nunca. Claro, pero en el caso de los Estados Unidos se sabe. Sí. O sea, de hecho, los empresarios tienen más poder a veces, digamos, que ciertos ministros o funcionarios, porque son los que tienen los datos duros que necesitan para los movimientos en todo el mundo. Y si vos decís que Milei se reunió con este tipo, con el dueño, y el dueño se identifica como libertario, no sería muy extravagante pensar, digamos, que sí, que efectivamente también está metiéndose en la Argentina. Se reunió 2 veces. A ver, como para que tomemos dimensión. Cambridge Analytica,
que es lo que en parte hace de que Trump sea presidente por primera vez, se hace con datos de Facebook que son públicos, ni siquiera privados, son públicos, porque en ese momento eran públicos, ahora ya no, en donde Cambridge lo que hacía era unir perfiles. Entonces, unir solamente 3 perfiles, por ejemplo, ¿qué le diste vos? A 3 me gusta, dice, bueno, le dio me gusta a los autos de los 70, le dio me gusta a Bon Jovi y le dio me gusta a, no sé, que le gustan los perritos, y ya traes un perfil político de a quién votaría, por ejemplo. Con solo 3 me gusta. Vos imaginate, con todos los datos que hay al día de hoy y con la inteligencia artificial, lo que pueden saber de nosotros, o sea, al punto de que predicen comportamientos justamente. Y ya no comportamientos de cada uno porque nos ven como números, sino comportamientos de cómo puede funcionar la sociedad, de si se va a ir más hasta cierto lado, de que puede opinar sobre ciertos temas. Y si vos tenés muchos datos, podés incluso guiar comportamientos, guiar pensamientos y demás. Cada vez más manipulable la sociedad. Sí. Y esta empresa, que es millonaria y tiene acceso a un montón de datos, o sea, realmente la empresa dice que no tiene acceso a datos, sino que los datos, le da las herramientas a quien contrata para que use esos datos. Pero, por ejemplo, hay unas investigaciones que dicen de que ahora es mucho más barato, antes se podía, pero ahora se puede y más barato, de hacer que si yo entro a un foro, por ejemplo, y le pido a la IA con ciertas cuestiones para quienes saben, de que me encuentre si un usuario tiene un perfil falso en ese foro, la IA lo puede detectar con una probabilidad de seguridad de, no sé, un 70% más o menos, por cómo habla, por lo que dice. Y esos perfiles, o sea, puede trazar en Internet en general, o sea, nos pueden trazar, aunque nosotros tengamos perfiles falsos, pueden saber quiénes somos. Incluso, no esta empresa que lo hace y de taquito, sino cualquiera que más o menos lo quiera hacer y tenga las herramientas, un poco de plata, ya puede como trazar perfiles de las personas. Imagínate a un nivel estatal o un nivel empresarial con la infraestructura que manejan, con los datos que manejan, lo que pueden saber de nosotros y lo que pueden adivinar de qué nosotros podemos pensar o hacer en un futuro, o cómo pueden guiar nuestros comportamientos. ¿Y qué tiene que ver esto de las políticas de privacidad que vos convalidás o no cuando te creas un perfil en una determinada red social? ¿Ahí te especifica esto? Nunca me puse a leer tan detenidamente. Sí. Lo que pasa es que nadie lo hace. Claro. Yo tampoco. O sea, cuando uno se baja una aplicación o se crea una cuenta, hay un texto gigante. En ese texto hay una frase, y esa frase te pueden encajar que después hay un venezolano viéndote en bola en el baño, porque te compraste una aspiradora. Eso puede pasar. Mira, claro, vos estás convalidando que se te usen los datos acorde a lo que la empresa te dice. Por ejemplo, en de las conversaciones que dimos al principio, lo que dice Instagram es que WhatsApp sí tiene el cifrado extremo. O sea, si hablamos por WhatsApp, en teoría, siempre está la gente que dice que no están así, pero en teoría no tienen acceso a nuestros datos. En Instagram sí, desde mayo. Ahora, recientemente se aplicó. Probablemente todo lo tengamos desactivado eso, porque creo que hay que activarlo de forma manual al cifrado de extremo a extremo en Instagram. Igual ya, al menos que lo quieran tener por un par de días, es como que, no sé, más o menos el 15 de mayo, una cosa así, ya lo van a sacar. Sí. Mirá. ¿Y por qué decías vos el tema de la regulación que no está como uno lo piensa? Yo digo que como Estado tenés que de alguna forma, no sé, exigirle a las empresas que contraten profesionales para que les brinden datos sobre determinados campos y determinadas áreas. También tenés que hacer un control, si se quiere, de tema de ciberseguridad, no sé si para prevenir actos de terrorismo o lo que fuere. ¿Se está hablando de esto o no? Siempre Europa suele estar avanzada en términos de políticas de privacidad y de derechos en cuanto a ciberseguridad y demás. Si querés podemos armar algo para una próxima columna para darte casos específicos, porque te estaría mintiendo si te digo. Para mí, si hay que regular el tema, es de que
cómo se regula esto, porque esto parece que siempre va más rápido de lo que se Claro. puede regular. Ese es el gran problema que tiene Mm. la IA, o sea, esto como incluso en el sector de la educación, por ejemplo, que se dice, bueno, vamos a enseñar a implementar la IA en las escuelas. Y mientras mientras los docentes hacen la capacitación, termina la capacitación y ya cambió la mitad de las cosas. Un poco así puede pasar con algunas regulaciones, o utilizar las regulaciones como una forma de acceder a datos, como hace Instagram, con la excusa de la ciberseguridad, pero en realidad lo utiliza para entrenar una IA que está diseñando, por ejemplo. Ujú. Claro, 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 se entiende. Bueno, ahí para comentar el caso de Cambridge Analytica, es cuando básicamente promueven la salida, el Brexit, digamos, de Inglaterra de la Unión Europea, ¿o no? Y también estuvo vinculado a la campaña de Macri en Sí, el 2014, 15. Sí. sí. Es una cosa loca. No, para mí hay que regularla, sinceramente. Eh, Inclusive, digamos, en una mesa tripartita donde esté el representante empresarial del Estado, trabajadores, colegios profesionales que se agrupen, y porque es como esto de poner los nutricionistas. Se quejan de que hay gente sin título que sugiere determinadas dietas, o los profesores de educación física que protestan, ambos con razón, de aquellos que le dan cierto circuito en el gimnasio, o qué sé yo, y no, en realidad no es tan así, no estudiaron para eso. En estos casos, si vos tenés a un chico que está a punto te avisa que se va a suicidar, tiene que haber entonces psicólogo y ahí dentro proveyendo esa información, ¿o no? Sí, sí, y de hecho se debería bloquear poder hacer muchas cosas que se pueden hacer al Claro. día de hoy con las mismas IA. Lo que pasa que también es una cuestión de poder. Hoy estas grandes empresas tienen PBI más grande que junta a varios países juntos. Ujú. O sea, son pocas los países que realmente le pueden hacer frente a estas grandes empresas. De hecho, hubo una disputa de poder ahí entre privado y Estado con Estados Unidos, con Anthropic, que es la empresa de cloud, Ah, 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 ah. porque Estados Unidos decía de que debía como ayudarlos a la guerra, en la guerra, con brindar ciertas cosas que Anthropic no quería. Ujú. Anthropic salió a decir de que ellos no iban a hacer un par de cosas, cosa que OpenAI sí y otras empresas sí. Pero, o sea, hay empresas que se le plantan incluso a Estados Unidos. Claro. Mira vos. Ahí encontré yo la nota que te comentaba hace rato. Meta y YouTube fueron declaradas culpables de generar adicción entre los menores y de engancharlos en sus plataformas. Es un fallo pionero que se dio en la justicia de California, Los Ángeles, más específicamente. O sea, ya empiezan a abrir el paraguas también, inclusive, digamos, aquellos que tienen una responsabilidad del Poder Judicial. Le hemos comentado en su momento que le estaba exigiendo que se hagan cargo de la responsabilidad ulterior de lo que puede generar esto. Un fallo que sienta precedente, por lo menos allá en la justicia estadounidense, pero me parece que va a repercutir en todo el mundo, porque bueno, son popes grandes de empresas que la tenemos todo en el mismo celu, YouTube, Instagram, WhatsApp, o sea, es feo que los chicos se vuelvan adictos porque hay una plataforma que los hace así. También Fortnite, por ejemplo, también fue Es un juego, multado. ¿no? Es un juego, Ah. fue multado por esto mismo, porque tenía mecanismos que hacía que los chicos quieran, sea adictivo, que quieran invertir más en diferentes cosas Mm. para poder seguir jugando. Ujú. Y así hay casos también. Sí hay regulaciones sobre lo que es la ludopatía Ujú. infantil sobre todo o adolescente, por ejemplo en Europa. Acá es como que No. no pasa mucho todavía. No sé si se está creando algo, pero en Europa sí está mucho más pensado el tema de, bueno, que los juegos no tengan estos mecanismos, por ejemplo, esto de que se habla de lo que se llaman las cajas sorpresas, de que vos tengas que pagar cajas Mm. que te dan premios, pero esos premios vos no lo sabes qué son hasta que los abrís. Ese componente de que vos no sabes qué es genera dopamina, como la que genera una tragamoneda o lo que se genera cuando uno va al casino. Esa misma lógica está en los juegos, en algunos juegos. Y hay juegos que ya tuvieron que sacar algunos mecanismos por estas regulaciones en otros países.
Qué complejo, ¿no? Impecable, Agus, como siempre. Pequeñas anécdotas de la IA, después la pueden revivir quienes están del otro lado, canal de YouTube de Bufoc con B larga W. Seguramente que también las estaremos colgando ahí en la página web con la info que trajo Agustín Ochoa.